Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, de los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy nos vamos a dedicar a un país muy especial, visto desde los ojos de una venezolana, porque realmente desde los libros podemos viajar, pero también podemos viajar a través de los ojos de otros viajeros. Nosotros a través de los libros hemos conocido a Sándor Márai de Hungría. Fíjense, el húngaro, qué idioma tan extraño, y este es un libro escrito en húngaro. Yo no entiendo húngaro, pero he conocido al autor traducido. Nosotros podemos llegar a libros internacionales, como este libro francés, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, y leerlo en Wayuu Naiki. Este es un libro escrito en Wayuu Naiki, que es de nuestras culturas originarias, y viajamos así a todas esas tierras. También podemos conocer, este sí es un libro bilingüe también, escrito en persa, con cuentos persas para niños latinoamericanos, para conocer estas culturas milenarias. También podemos hacerlo. Podemos viajar a países como Noruega, conociendo a Jostein Gaarder y la Biblioteca Mágica de Bibi Boken. Podemos viajar también a Rumania. Este libro está traducido al español, pero originalmente está escrito por Mircea Cărtărescu en rumano. Podemos irnos a Dinamarca con Nada, de Jan Teller. Esto es un libro sumamente incómodo que habla de nada. Les invito a descubrir por qué. Podemos conocer también culturas tan lejanas como la de Vietnam. Noi Dai Chávez da Dicua. Por aquí pasó Hugo Chávez. Esto es un libro que nos regalaron recientemente de la distribuidora del libro. Y Sin Chao, que es un libro de Ángel Miguel Bastías González con sus columnas sobre Vietnam en El Correo del Orinoco. Y aquí podemos ver cómo se escribe en vietnamita. Fíjense qué extraño se siente uno cuando uno no entiende, como cuando uno ve en la cultura china estos ideogramas y después ve la traducción, como en este libro de Wilfredo Carrizales. Qué experiencias tan locas son los viajes y los libros, los viajes que uno hace de verdad y los viajes que uno hace a través de los libros. Ángeles Manso, a quien hemos mencionado mucho, que nos hizo un doblaje que después vamos a compartir de una librería mediática que estuvo estudiando en Rusia, hoy nos trae sus experiencias. A través de este libro estuvimos mucho en contacto, Somos Así, Rusia de primera mano, que hizo el grupo cultural musical Grenada. Ángeles, hace mucho tiempo que nos conocemos, van siendo años, y nos habíamos prometido que íbamos a hacer un programa con tus experiencias. Esa sensación de curiosidad que le da uno con otros idiomas, también la sensación de curiosidad de conocer otras culturas. ¿Cómo te decidiste tú, siendo ingeniero, a seguir tus estudios de maestría en un país tan diferente a Venezuela como Rusia, con otro alfabeto, con otro idioma? Era como un doble esfuerzo. ¿Cómo tuviste tú la osadía de tomar esa decisión, becada por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho? Sí, bueno, en primera instancia, María Elcira, agradecida, ¿no?, por la invitación de estar aquí. Y esta pregunta que me has hecho es bastante complicada. Realmente la iniciativa, ¿no?, de ir a estudiar al extranjero surge a partir de esa necesidad real, ¿no?, que existe en el país de formar, pues, un recurso humano especializado en áreas no estratégicas para el país. Y pues nosotros, acudiendo a ese llamado que se hizo a la juventud, pues decidimos, ¿no?, embarcarnos en ese barco e irnos, ¿no?, hasta Rusia a estudiar y a prepararnos, ¿no?, para poder asumir, pues, los retos que tiene nuestro país, que en materia tecnológica, pues, son bastante grandes. Inicialmente eras ingeniero, ¿en qué especialidad? Yo soy ingeniero de sistemas, del área de informática. ¿Y la maestría en qué la estabas haciendo en Rusia? Hice una maestría en tecnologías de información y telecomunicaciones en la Universidad Estatal Técnica de Moscú, Bauman. Y pues sí, básicamente, claro, siempre tuve ese interés en ir a estudiar al extranjero, pero al principio no sabía, no estaba muy segura dónde, pero luego me di cuenta que pues definitivamente ir a un país como Rusia pues era una oportunidad única, ¿no?
tener Claro. esa posibilidad. Claro, con esa historia tan rica, con ese recorrido que podemos hacer en libros como este, que hemos mostrado tantas veces, Cronología histórico-cultural de América Latina y el mundo, siglo XX, de Nagui Marcilla y Carlos Machado, que es un libro que ganó una mención de honor en el premio, el premio de pensamiento crítico. Y aquí podemos nosotros, al recorrer distintos años y distintos países, conocer la historia de Rusia y de otros países, pero también de Rusia, como en pildoritas. Tú estuviste allá 3 años, un poquito más de 3 años, primero estudiando el idioma y después ya estando en contacto con los propios rusos. ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿Adecuarte al clima, la forma de ser de los rusos en relación con las personas que llegan de fuera, no escuchar a nadie hablando castellano? ¿Qué se te hacía más difícil al principio? Al principio yo considero que la barrera más grande es el idioma. Definitivamente, porque es un idioma pues muy diferente. Sí, el alfabeto es diferente, el alfabeto cirílico es otro alfabeto. Sí, y tú estás, es como un nuevo comienzo, ¿no? Debes aprender a leer nuevamente, a escribir, porque de hecho la escritura manuscrita es distinta, ¿no? A la impresa. Mostramos un poquito aquí, por ejemplo. Fíjense, esto está en ruso, esto es ¿cómo se llama? Alfabeto cirílico. Oye, que es muy difícil adaptar el cerebro a reconocer estas letras y además los ritmos son diferentes, las expresiones son diferentes. ¿Este libro qué es, por ejemplo? Sí, este libro es un libro famoso, ¿no? Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovsky, un famoso pues, escritor ruso. Es un clásico de la literatura y fue uno de los libros de consulta permanente de Ernesto Che Guevara, ¿no? Por ejemplo. Sí, allí, claro, aparece la escritura impresa. Sí. La escritura manuscrita es un poco diferente. Y pues sí, es bastante difícil al comienzo, ¿no? Porque tú debes aprender a identificar estos símbolos, ¿no? Signos que no conoces, que nosotros no conocemos. Sí, ¿no? Con un acento especial. Sí. Es muy difícil. Nosotros tenemos referentes en la literatura, Tolstoy, Dostoyevsky, sí, que nosotros no conocemos Moscú, pero sí fuimos a San Petersburgo y uno se siente que es otro mundo, es un mundo diferente a nuestro mundo, con una historia diferente, con una cultura diferente, pero finalmente somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos y ahí viene el contacto y la relación. Entonces, en la próxima parte del programa yo quisiera que tú me contaras cómo fue que tú te relacionaste con el grupo que hizo este libro que nosotros nos dedicaron, Tatiana Vladimirskaya, y que también le enviaron al presidente Maduro, y en la próxima parte del programa vamos a recordar cuando nosotros le entregamos este libro enviado desde Rusia a través de Ángeles, ¿cómo llegó? No me acuerdo, pero llegó por correo, sí, por correo regular, sí, y como este libro que nos enviaron varios ejemplares cayó en las manos del entonces ministro de Cultura Freddy Ñáñez, de unas niñas que iban a estudiar a Rusia y que no conocían o que habían estado pocas veces allá porque tenían familiares rusos, y bueno, y al presidente Maduro y que conservamos nosotros con muchísimo cariño. Vamos a recordar eso y a recordar cómo Ángeles Manso se convirtió en traductora de la librería mediática al ruso, y la librería mediática se vio en Rusia gracias a Ángeles, que fue nuestra productora. Ya venimos con más de la librería mediática. Bueno, cuando uno conoce gente como Ángeles Manso, que va al exterior a formarse, que trata de ser una especie de embajadora cultural de forma honoraria entre Venezuela y Rusia, uno se siente muy orgulloso. El Grupo Grenada tuvo una relación muy linda con el presidente Chávez, tuvo contactos con el presidente Chávez y fue muy hermosa esa relación. Y entonces Ángeles nos va a contar cómo los conoció a este grupo que nos hizo este regalo. A todos los que van a conocer Rusia sería interesante que leyeran este libro, porque uno leyéndolo de primera mano, porque son las mismas personas de Rusia y visitantes que te cuentan sus experiencias, es como si uno estuviera allá, es un libro muy bien escrito.
Pero ¿cómo fue ese primer contacto con ese grupo Grenada? Tú de forma tan desinteresada te convertiste como en una especie de agente artístico de ellos y lo relacionabas con Venezuela a través de nosotros. ¿Cómo se dio ese primer contacto? Sí, yo conocí al conjunto, ¿no? A Grenada, al ensamble Grenada, en una actividad que organizó la Embajada de Cuba en Moscú, en el Museo de Ostrovsky. Ajá. Ellos ese día estaban allí, era la votación en la ONU para levantar el bloqueo contra Rusia, contra Cuba. Contra Cuba. Y allí, pues, unos compañeros que habían llegado a la universidad, cubanos, en el día estuvimos en la universidad, yo les estuve apoyando un poco con el proceso de inscripción, y en la tarde ellos me dijeron, bueno, pero ¿qué vas a hacer, Ángeles? Vamos a este concierto que nos invita a la Embajada de Cuba. Y entonces llegamos allí y cuando yo entré a esta sala, pues me quedé muy impactada, ¿no? Cuando escuché, ellos estaban allí actuando, bueno, estaba el concierto y estaban cantando en ese momento una canción que es un poema de Antonio Guerrero, al que ellos, uno de los 5 héroes cubanos, al que ellos pues hicieron la composición, ¿no? La música, y me impactó mucho. Este es el poema Regresaré. Y en ese momento estaban cantando esa canción y a mí me impactó porque no me esperaba, ¿no? Que iba a escuchar pues a unos rusos transmitiendo, ¿no? ese sentimiento y esa canción, ¿no? En primera instancia yo no identifiqué, me pareció conocido el poema, pero no identificaba que era una canción pues que ellos habían hecho y me impactó muchísimo, por supuesto. Esa fue la primera vez que yo los vi y los conocí. Luego que terminó el concierto, una persona se acercó a mí, una muchacha, y ella pues me preguntó quién era yo, bueno, me saludó y me preguntó, ¿tú eres cubana? Y yo le dije, no, yo soy caraqueña. Y ella pues se rió en ese momento y desde entonces me invitó a un ensayo que ellos realizan en el Instituto de América Latina y desde allí comenzó esa amistad. Qué bonito. Y Sí. cuando tú nos mandaste el libro, que nosotros lo mostramos en la librería mediática y se lo mostrábamos a niños, tú elegiste esa parte, que vamos a ver un pedacito ahora, y lo doblaste al ruso Sí. y lo subiste a YouTube, y nosotros estamos muy orgullosos de decir, bueno, la librería mediática se está viendo en Moscú. ¿Cómo fue esa experiencia del doblaje y qué decían ellos de ver su libro en un programa venezolano? Fue una gran sorpresa, ¿no? Una tremenda sorpresa para ellos, porque yo envié el libro, ¿no? Te envié el libro y luego allá les mostré el video y claro, les conté, ¿no? Hice una presentación breve acerca de ti, ¿no? De tu trabajo, de la librería mediática y ellos pues estaban muy felices, ¿no? Agradecidos y les impactó totalmente cuando vieron, ¿no? Su libro, que tú lo tenías aquí en tus manos y hiciste esa reseña tan bonita, ¿no? Con los niños. Y bueno, ellos les impactó. Yo luego, estando allá, claro, como ellos tenían siempre tienen actividades de todo tipo, pensé que era importante traducirlo, ¿no? Para que las personas allá entendieran. Y fue así como se me ocurrió la idea de hacer ese doblaje, porque generalmente a los rusos no les gusta mucho leer los subtítulos. Ajá. Entonces, pensé así, en hacer el doblaje. Claro, yo hago la traducción, una amiga rusa ya la revisó, y luego otra amiga de la biblioteca estatal de niños, allí tienen un estudio donde hacen esos doblajes a Sí. películas, a mucho material. Ella se llama Olga, ella hizo lo leyó, ¿no? La traducción que yo hice e hizo finalmente el doblaje. Yo luego pues agregué, ¿no? Lo ensamblé, Sí. hice el trabajo, ¿no? Quedó Digital. lindo, quedó lindo. Vamos Sí. a recordarlo en este momento. Привет из Каракаса и Боливарианской республики Венесуэла, страны, в которой отсутствует безграмотность. Подключайтесь к нашей программе «Ла Либрерия Медиатика». Это программа, в которой книги и телевидение идут рука об руку. Программа, героями которой могут стать читатели любых возрастов. Сегодня мы узнаем много всего интересного. В первой части программы я показала вам видео о России, стране, которая находится очень далеко. Вы знаете, где находится Россия? Конечно, нет. Конечно же нет. Вы ведь еще не изучали. Да, это самая большая страна в мире. Вот, смотрите. Она есть на этой карте. Откуда ты узнал об этом?
Мой папа показал мне ее на большой карте мира. Россия находится здесь. Вы должны посмотреть в книге, сколько километров до нее отсюда. Оно находится в 1000 километрах от Венесуэлы. А где расположена Венесуэла? Вы примерно знаете? Достаточно далеко от России. Вот здесь, в Южной Америке, расположена Венесуэла. Вы видели, какие в России есть игрушки? Вы видели, какие там есть здания? Они отличаются от наших, правда? Да. Bueno, también este libro llegó a manos de distintas personalidades porque nos mandaron varios. Vamos a recordar cuando lo entregamos al presidente Maduro en una feria del libro Filbé en 2016, en un programa especial que se hizo dentro de la feria. El grupo musical Grenada le envió, que recibió el premio, un galardón Francisco de Miranda de mano del presidente Chávez en 2009 y cantaron con él en Moscú. Le enviaron un libro dedicado sobre la cotidianidad de Rusia que se llama Somos Así, Rusia de hoy de primera mano. ¿Dónde está? Enviaron, aquí está, se lo voy a entregar. ¿Quién me lo va a entregar? Yo se lo voy a entregar. Bueno, María Alcira Matute, un aplauso a la librería mediática. Mira, me trae varios libros. Mire, María Alcira. le traigo este libro que ellos están tan emocionados, se lo mandaron, me dictaron la dedicatoria, hay que decir la verdad, yo no es que se la escribieron, me dictaron la dedicatoria, yo se la escribí, tal como ellos se la mandaron desde Moscú, Ángeles Manso y el grupo musical Grenada desde Moscú. Le mandaron ese libro que dice que es un libro que va contra la gente que habla mal de Rusia, así como habla mal de Venezuela. Ellos quieren hablar de su cotidianidad desde ciudadanos comunes que cuentan cómo es el noviazgo en Rusia, cómo se toma café en Rusia, cómo Mira se qué comparte. bella la portada, ¿ves? Sí, Somos así, Rusia de hoy, de primera mano. sí. Así Aquí que dice, para el presidente Nicolás Maduro, admiramos su lealtad y compromiso inquebrantable para llevar adelante el proyecto del comandante Chávez. Desde nuestro corazón le hacemos llegar nuestro libro Somos Así, Rusia de primera mano. Esperamos lo reciba con agrado. Consideramos represente una modesta contribución para fortalecer los lazos de hermandad entre nuestros pueblos, Rusia y Venezuela, el pueblo noble de Venezuela. Después, guarde como un tesoro el legado de Bolívar y Chávez por un mundo de justicia y humanidad plena. Con amor a Venezuela, los integrantes del grupo musical Grenada de Rusia. 12 de noviembre del 16, Moscú. ¡Que viva Rusia! Cuando ellos vieron que ese libro también se lo había entregado al presidente de la República y él lo recibió con mucho cariño, ¿qué decían? Dirían, pero bueno, Ángel está en todas. Sí, eso ocurrió en noviembre del año 2016, sí. Y en ese momento estábamos en Argentina. Yo tuve oportunidad de ir con ellos a una de sus giras en Argentina y estando allá supimos la noticia, recibí tu mensaje y pues cuando les mostré la foto no estuvo fácil cuando vieron. No lo podían creer, la verdad. Para ellos fue pues una tremenda alegría que el presidente, ¿no? Y además que el presidente se tomara el tiempo de leer, ¿no? Como lo hizo, ¿no? Tan detalladamente la dedicatoria y sobre todo lo que él dijo al final, ¿no? Que viva Rusia. Eso a ellos les emocionó muchísimo. Sí, y que tú, pues de esa forma tan altruista, le entregaras el libro, ¿no? Directamente al presidente. Sí, fue muy lindo. Sí. Ellos nos mandaron, nos dictaron pues cuál iba a ser la dedicatoria, nosotros la transcribimos y se la leímos al presidente. Pero vamos a conocer un poquito más de Rusia. Siempre que hablamos de Rusia, la referencia, además de los autores maravillosos del teatro, del ballet, está la balalaika, están las matrioshkas. Vamos a conocer qué es eso en la próxima parte del programa. Cuando la tarde languidece, hacen las sombras, en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa tristeza del amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, nacen las sombras, en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa tristeza del amor de la vieja molienda,
sale moliendo café. Cuando la tarde languidece nace en la sombra, el águila los cafetales vuelven a sentir esa tristeza del amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir. Bueno, hemos visto en esta primera parte de esta sección del programa fotografías, paisajes rusos, pero hemos escuchado música de Latinoamérica interpretada por rusos. ¿Cómo es eso? Eso que nos mandaste tú. Sí, ese es un disco que ellos grabaron que se llama... ¿Grenada? Grenada, Ajá. sí, que se llama Que Viva América Latina. Son 2 discos y allí pues están pues muchos clásicos de nuestra música, música venezolana, música de los Andes, música pues típica nuestra, Sí. Cubana, algunos géneros muy típicos de nuestra América. Y es un disco muy, muy hermoso, por eso, bueno, pensé en enviarte las canciones. Qué bonito. Tú nos vas a explicar qué es esto que nosotros siempre lo vemos, ¿verdad? Las matrioshkas. Estas muñecas especiales que es una dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. Y esto es, cuando uno piensa en Rusia, uno piensa en las matrioshkas. Siempre piensa en las matrioshkas. Qué cosa tan original y tan bonita, y esto es de muchísimos años. ¿Qué significa? Y ya llega la más pequeñita que ya no se habla. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado de la matrioshka? Que es una elaboración artesanal de madera pintada siempre de la forma más diversa. Sí, la matrioshka se traduce, ¿no? Muñeca rusa, y realmente es un símbolo de la maternidad y de la familia. Es algo que simboliza, está muy relacionado con eso. Sí. Eso. Hay muchísimas, hay de todo. E incluso nosotros una vez tuvimos una matrioshka que tenía la imagen de Chávez en distintas etapas de su vida. Y es muy común ver matrioshkas de Putin, Sí. que acaba de ganar nuevamente la presidencia de Rusia con el 75% de los votos, siendo la segunda fuerza más importante política, que ganó el 12 o 13%, el Partido Comunista, que tú me decías que era el Partido Comunista original. Sí, el Partido Comunista de la Federación de Rusia, ¿no? Ajá. Que viene siendo el partido, ¿no?, que funda Lenin del Partido Comunista de la Unión Soviética, Sí. ¿no? Luego pasó a ser este. Entonces eso también pasan a ser temas de las matrioshkas. Sí, muy variados, sí. todo. Y también Puedes hay unas que encontrar- están decoradas solamente con paisajes, Sí. otras con caritas, Sí. otras son hombres y mujeres y niños, y otras son muñecas que se van haciendo cada vez más pequeñitas. Esa bufanda, ese chal, ese tipo de chales también es muy típico de ellos. Sí, esto es un plató, es un pañuelo, ¿no? Se traduce como pañuelo y también es muy usado por las chicas rusas, ¿no? De manera decorativa Sí. o también para el frío, ¿no? Ellas generalmente se abrigan, Sí. se envuelven la cabeza con esto y son muy bonitos, ¿no? La verdad, yo Sí, son tengo lindos. uno que me regalaron, este me lo regaló la señora Tatiana, por cierto. Tatiana Vladimirskaya del grupo Grenada. Y la balalaika, ¿cómo aprendiste a tocar la balalaika? A ver, demuéstranos que aprendiste algo de esa música rusa tradicional. Sí, bueno. ¿Son qué? ¿3 cuerdas? 3 cuerdas, sí. Esta es la balalaika prima. Existe la segunda, balalaika segunda, la balalaika contrabajo y bajo. Este es el instrumento nacional, es un símbolo, ¿no?, de la cultura rusa. Hay un material en el que se puede profundizar, ¿no? Esta investigación que También hizo... tú nos mandaste ese material, Sí, sí. Marina, allí ellas van a ver, se ve en detalle, ¿no?, el origen de este instrumento. Yo soy realmente una principiante, no soy muy experta, pero tuve oportunidad, ¿no?, de forma autodidacta de tratar, ¿no?, de aprender un poco y tocar. No sé si quieren que les haga una demostración. Sí, hazla, por favor. Ya.
qué canción es esa? Kalinka, una de las canciones ¿no? tradicionales rusas. Bueno, entonces vamos a terminar esta parte del programa conociendo un poquito más del instrumento de la balalaika con un video que nos trajo Tatiana, que hoy es nuestra productora también, junto con Lilibet Ibarra, de este especial dedicado a Rusia de la librería mediática. Ella, Ángeles, nos trajo este material porque ella estuvo 3 años estudiando gracias a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y formándose en su maestría en una especialidad que tiene que ver con la comunicación y la informática, allá en Moscú, en Rusia. La cosa es que muchos años atrás, muchos siglos atrás, este instrumento campesino tocaban unos músicos, algo de bufones también, que se llamaron skomorojes. A ver, tengo aquí un cuadro. Esto es un skomoroj. Skomoroj es un músico ruso antiguo que tocaba la balalaika y también algunos instrumentos rusos de percusión. Entonces es un skomoroj, pero resultó que Skomoroj tenía una lengua muy así aguda y cantaban muchas canciones que no, al poder no le gustaba mucho escuchar estas palabras tan así fuertes. Y la verdad, un zar, así como un rey en nuestro país, un zar, el padre de Pedro el Grande, él prohibió con su ley en el siglo XVII, en las mitades, prohibió con su ley todos los instrumentos rusos que tocaban los skomorojes. Y que entonces, desde aquel entonces, los instrumentos ya no sonaban. Y pasaron años y que escribí yo en mi tesis que aquí vivió en el siglo XIX un señor bastante simpático, rico, bueno, músico también. Él vio por primera vez en su finca una balalaika y me preguntó, ¿qué es? ¿Qué es, señores? Un campesino, toca un instrumento desconocido completamente. Preguntó y le contestaron, es una balalaika. ¿Balalaika? ¿Por qué? Y se llama el señor Vasily Andreev. Vasily Andreev es un señor que renovó completamente la música tradicional rusa. Venimos con más de la librería mediática. Ángeles nos trae también, nos ha enviado también fotografías de su experiencia, de su vivir allá en Moscú, y la hemos acompañado en esta parte del programa con música tradicional rusa. Nosotros, les decimos, conocimos solamente San Petersburgo y nos quedamos con el compromiso de ir a Moscú. La gente de Granada nos invitó, pero bueno, después no se concretó esa invitación, pero les agradecemos muchísimo que nos hayan invitado porque además nos ofrecían quedarnos en las casas de ellos. Iba a ser una experiencia muy linda que a lo mejor se va a dar, así que no digo que no se dio, a lo mejor se va a dar. Pero entonces uno puede conocer también los países con libros como este. Este es un libro, una guía general de información acerca de Europa. Y entonces tiene un capítulo dedicado enteramente a Rusia. Los horarios, el metro, las generalidades. Uno se puede ir con una idea de Moscú, San Petersburgo. Uno se puede ir con una idea general de qué es lo que va a conseguir leyendo estas guías, que me imagino que tú investigarías antes de irte para saber qué te ibas a conseguir allá. Pero no es lo mismo vivir allá, no es lo mismo vivir las 4 estaciones, estar hablando en ese idioma. Y así como en estos libros nos dicen que lo vamos a usar
en algún programa con los chamos. El cine no siempre fue así, la historia del cine. La escuela no siempre fue así, la historia de la escuela. Los libros no fueron siempre así, la historia de los libros. El baño no fue siempre así. Allá en Rusia, las costumbres también han ido cambiando desde tiempos antiguos hasta ahora. Rusia es una potencia. Rusia, como lo hemos comentado en programas que hemos hecho, pasó de tener, antes de la revolución bolchevique, pasó de tener 98% de analfabetismo a tener 2% de analfabetismo. Entonces pasó de ser una sociedad rural a ser una potencia a través de muchísimos eventos de su historia. Entonces, Rusia no siempre fue así como ahora. Por eso traigo estos libros. Y tú querías, volviendo al Grupo Grenada, con quien tuviste esa relación tan bonita, querías también hacer un homenaje a quien fue su director, que era un artista integral, ¿no? Cuéntanos de él. Sí, Sergei Vladimirsky fue un multiinstrumentalista, compositor, pintor, y pues fue una persona pues que su trabajo, su legado, pues hoy permanece, ¿no?, en esta nueva generación que continúa, ¿no?, adelante con esta actividad, ¿no?, cultural. Ellos son embajadores, ¿no?, del mundo, de Rusia En el mundo, y a través de ellos es posible pues acercarse a la cultura de este país y conocer pues muchísimo, ¿no?, de cerca, de primera mano, como está en su libro. Ahí muestra los dibujos de él, porque no solamente era músico, sino también sí, fue pintor. Sí, y bueno, aquí en este material está parte de su trabajo. Aquí hay una pequeña biografía en la primera parte, algunas fotografías, y aquí parte de su trabajo, ¿no?, lo que él pintaba. Era realmente una persona única. Tuvo un programa a través del canal Cultura en el que se llamaba La Peregrinación del Músico, y pues allí él transmitía, ¿no?, mucho de esa pedagogía que tuvo, y aprendía, ¿no?, y transmitía ese conocimiento a la gente, ¿no?, a través de ese espacio. Y claro, él también desarrolló su propio método para el estudio, ¿no?, de los instrumentos, Sí. para aprender a tocar los instrumentos, ¿no?, cualquier instrumento musical. Pero en la televisión rusa hay de todo. Nosotros hemos visto, y lo mostramos en su oportunidad cuando hicimos el programa en San Petersburgo, un maravilloso programa sobre libros, con una escenografía preciosa y una participación muy masiva de lectores, escritores. Y la cultura en Rusia es algo sumamente importante y están muy orgullosos de ser rusos, de su nacionalidad y de su forma de ser. Tú también traías aquí, esto es una novedad, me decías, ¿no? Sí, este fue un material que se preparó para, con el tema de los 100 años de la Revolución Bolchevique, la Revolución Socialista de Octubre, y pues se preparó una gran reseña acerca de todos estos acontecimientos históricos. Sí, estos acontecimientos históricos, ¿no? Toda una cronología, y bueno, la parte gráfica es muy, muy hermosa, la verdad, acerca, ¿no?, de todo cómo esto se desarrolló, cómo esto, ¿no?, ocurrió. Sí. Es un libro, sí, una novedad, pues todavía no se encuentra así fácilmente, ¿no?, en las librerías. Estos libros también quise hoy traerlos para que, ¿no?, mostrártelos un poco, los conozcan. El primero, de Fidel, fue escrito, bueno, contiene una referencia a todos los discursos, a algunas de las presentaciones de discursos del comandante Fidel, que recopiló la Gaceta Razia, el periódico Rusia, durante pues muchísimos años. Y este es uno que fue escrito recientemente por el traductor de Fidel, y uno de los traductores, Leonov, y un gran amigo que me lo regaló, que cooperó, ¿no?, en la escritura de este libro. Ellos son investigadores de la Universidad Estatal Lomonosov, y hablan un poco acerca del modelo de transformación económica de Cuba, bastante interesante. Sí, Sí. es un libro muy, muy actualizado. Sí, muy actual. Muy actualizado. De Venezuela, pues Ángeles siempre estaba muy pendiente de estar al tanto de lo que nuestra embajada estaba haciendo allá,
Así que nosotros siempre hacíamos ese seguimiento porque nos conversábamos por las redes sociales, siempre. Y Ángeles tiene el tipo de las tártaras, tú tienes el tipo de las tártaras, sí, de las rusas de muy al norte, muy al norte. Este es el tipo de belleza que tú tienes. Y así que a lo mejor a veces te confundirían, si tú no hablabas, a lo mejor te confundían con una rusa. A veces me pasaba mucho que en la calle me preguntaban las direcciones, ¿Ves? siempre. Sí, y la verdad es que nosotros aquí tenemos esa particularidad, creo los caraqueños nos ubicamos bien, bastante bien, sin mapas y sin nada, Sí. porque aquí las calles pues no están numeradas, solo las calles no, la esquina del Chorro, la esquina de Platanal, en el centro, y eso te permite quizás, ¿no?, tener esa capacidad de ubicación espacial. Sí. Y generalmente eso me pasaba mucho, me confundían a veces con las chicas del Cáucaso también. Pero no, yo siempre decía que yo era muy criolla, ¿no? Muy venezolana. Bueno, vamos a seguir hablando con Ángeles Manso en la próxima parte del programa. Yo no sé mucho de Rusia, yo sé lo que ella nos está contando y las cosas que hemos leído y las cosas que uno se imagina cuando lee esos autores rusos que a veces son tan poéticos, a veces tan atormentados, y algunos autores rusos de reciente generación que hemos estado leyendo y conociendo. Así que si alguien de Rusia nos está viendo y dice, ay, pero María Silvia es una cosa que no era, yo estoy aprendiendo con Ángeles, que fue la que vivió allá y tuvo esa experiencia. Ya venimos con más de la librería mediática, hoy dedicados a ese gran país que es Rusia. Bueno, yo estoy revisando aquí en este libro Europa sin fronteras, que tiene información de 31 países. Dice, Moscú es de todo para todo el mundo. Y aquí aparece como un mapa, esta ciudad, así como Beijing, tienen como anillos, o sea, tienen como un centro y anillos con ubicaciones, edificios, museos importantes que se van abriendo a través de esos anillos. Aquí está, por supuesto, el Kremlin, Museo de Bellas Artes Pushkin, Museo de Colecciones Privadas, Estación Kiev, Galería Tretiakov, Monasterio de Novopasky, Estación Kursk. ¿Qué significa Kremlin? Que tanto lo nombramos y entonces no le explicamos a la gente qué significa Kremlin. Sí, el Kremlin, es una pregunta interesante. El Kremlin se construyó, realmente era la residencia de los jerarcas, ¿no?, y de los nobles. Y dentro de las murallas, ¿no?, del Kremlin se construyeron las grandes ciudades rusas, históricamente, ¿no? Allí pues existía toda una infraestructura en la que, por ejemplo, las personas, todos los habitantes de las ciudades, pues los habitantes de la ciudad pues llevaban su vida, ¿no?, su vida cotidiana allí. Y estas murallas permitían proteger, ¿no?, a la ciudad de los ataques que siempre pues de los que fueron ellos víctimas durante siglos, ¿no? Porque por la ubicación estratégica que tenía esta ciudad, por los recursos, siempre intentaron invadirlas, ¿no?, distintos imperios. Por eso el Kremlin significa la residencia, no hay una traducción literal porque es una palabra muy rusa, pero si hacemos una interpretación del concepto, diríamos que es la residencia, ¿no?, de estos altos jerarcas, ¿no?, y de los nobles, ¿no?, que eran los que dirigían entonces pues la ciudad o el país. Y además con una arquitectura muy característica, ¿no? Toda Rusia con una arquitectura muy característica, que es lo que uno siempre pues ve en las películas, y cuando viaja pues lo primero que quiere ir a conocer, ¿no?, toda la parte tradicional, la arquitectura tradicional rusa, porque después viene otro tipo de arquitectura, que es la arquitectura de la Revolución, que Luis Brito García hizo unas conferencias muy interesantes en torno a eso, de unos edificios mucho más limpios, mucho más lineales, mucho más como funcionales, a diferencia de esa arquitectura sobrecargada de color y de diseños y de muchísimo lujo que está en otras partes de Rusia. Me imagino que también a ti te habrá llamado la atención esos contrastes, ¿no?, de la arquitectura. Sí, especialmente en Moscú, porque pues te encuentras con edificaciones, por ejemplo, como el de la Universidad Estatal Lomonosov, que es impactante,
cuya altura, ¿no?, puede ser visto este edificio desde cualquier parte de la ciudad, ¿no?, en el anillo más grande, a través de, si vas, ¿no?, por el anillo más grande. Y pues las dimensiones son tremendas, ¿no? Tú cuando estás frente a esa edificación entiendes mucho acerca de lo que fue pues ese gran país, bueno, lo que es, sigue siendo, ¿no?, lo que fue la Unión Soviética, y pues cómo ellos levantaron esas edificaciones, ¿no?, de tamaño, ¿no?, enorme, ¿no? Sí, Increíble. Y con aquel nivel de detalle es muy impactante la arquitectura soviética. Claro, encuentras también el tema de las... cuando se industrializó la construcción, luego de la guerra, estas edificaciones también que permitieron, ¿no?, también que el Estado otorgara pues las viviendas, ¿no?, a muchas familias, y se llevó a cabo un proceso acelerado, ¿no?, de industrialización, y esto impulsó la industria, la construcción, ¿no? Sí. Y se cambió mucho, pero los edificios pues de corte estalinista son muy impactantes, que muchos de ellos hoy en día son residencias, ¿no?, donde habitan las personas, Sí. pero que entonces se otorgaban a las personas, por ejemplo, los artistas que habían dado, ¿no?, alguna contribución importante en el ámbito de la cultura, el deporte, en distintos, ¿no?, aspectos. Incluso los obreros que participaban de esas construcciones también vivieron allí en estos impactantes edificios, ¿no? Sí, eso es algo que a uno le llama la atención. Y la relación de Rusia con el mundo. La otra vez íbamos a una conferencia y yo sentía, oye, pero están con los rusos, por ejemplo, desde las producciones cinematográficas de Estados Unidos, mostrando una imagen del ruso de forma despreciable, así como hacia los latinos, ¿no? Y entonces ellos nos decían, pero si nosotros somos gente normal, nosotros vivimos, tenemos nuestras familias, estudiamos, no nos tienen que conocer a través de las películas de Estados Unidos, conózcanos a través de nuestro cine tradicional y de nuestro cine actual, conózcanos a través de nuestros autores, de nuestros libros. Cada vez que Estados Unidos consigue un enemigo, entre comillas, entonces empieza a vituperar acerca de esos nacionales a través del cine. Y entonces yo me sentía como identificada, decía, oye, igual que se meten con Venezuela, se meten con Rusia. Pero Rusia es un país, en este momento es un país hermano de Venezuela, un país que tiene muy buenas relaciones con Venezuela, y a nosotros pues nos agrada que venezolanos de valía como tú hayan podido estudiar allá y regresar a Venezuela con tantos conocimientos. Imagínense ustedes todo lo que Venezuela ha invertido en Ángeles, lo que va a redituar al país, porque entonces tú también vas a compartir esa experiencia con otras personas que no han ido y prepararlos también, algunos que van y regresan. ¿Qué expectativas tienes tú ahora que se abre un nuevo campo de trabajo para ti en Venezuela? Sí, bueno, las expectativas son muchas, ¿no? ¿Cuál Diversas. es tu campo de trabajo? ¿En qué te puedes destacar con esos estudios especializados que tú hiciste en Rusia? Sí, bueno, básicamente en el ámbito tecnológico, ¿no?, en la ciencia, al servicio pues de la atención de las necesidades de nuestra sociedad. La tecnología es muy importante que Venezuela pues dé ese salto tecnológico para que podamos pues avanzar en materia de producción en las industrias y podamos pues producir aquí en el país todo lo que nosotros necesitamos. Y para eso es fundamental pues el empleo, ¿no?, de la tecnología de hoy. Y en ese sentido pues yo quisiera tener la posibilidad de ese conocimiento que yo pude adquirir allá, pues colocarlo en práctica para llevar a cabo, materializar estas soluciones que tanto necesita pues nuestro país, en la industria, en la agricultura, en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿no? Porque la tecnología hoy va a cross, ¿no?, de todos los procesos de la sociedad. Por eso es fundamental que se formen pues los jóvenes en estas áreas, pienso yo, en todas, ¿no? Todas son importantes las áreas humanitarias, pero nuestro país necesita ese impulso, ¿no? Científico, técnico, es muy importante. Sí, es muy importante porque los libros nos permiten ese contacto generoso del mundo cuando vienen libros del exterior hacia Venezuela y cuando vienen personas que vivieron en otras partes del mundo a traer su experiencia a Venezuela, eso nos enriquece, eso como que nos fortalece como venezolanos, como que nos fortalece nuestra identidad. Habernos visto comparados, o sea, vernos a nosotros, comparar con otras experiencias y volver de nuevo al país. Uno como que se siente más venezolano todavía, ¿verdad? Sí, claro. Se siente orgulloso. Te das cuenta que nuestro país pues tiene todas las condiciones para ser un país desarrollado, para tener pues todo lo que nosotros necesitamos para administrar esa gran cantidad de recursos.
pero es muy importante pues que la juventud especialmente asuma esa responsabilidad y ese compromiso, porque nuestro país solo va a poder salir adelante si nosotros trabajamos por él. Sí. No va a venir nadie pues a solucionar los problemas que tengamos. Claro. Y eso es muy importante, que cada persona asuma esa responsabilidad en el ámbito que le competa. Sí, todo en cada una de las áreas claro. va aportando. Bueno, nosotros terminamos el programa agradeciendo novedades. Nos ha enviado Pedro Sassone tesis políticas del comandante Hugo Chávez. Lo acabamos de recibir, así que lo vamos a revisar. Agradecemos y hacemos acuse de recibo de este libro. Y nosotros adquirimos este libro que está editado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana, un poemario de Indira Carpio Olivo, Mujerícolas. De verdad que es muy lindo, y además ella estaba haciendo unas actividades como teatrales con este libro, muy bello, y con Amaranta cantando y ella recitando, Mujerícolas, con ilustraciones de Deisa Tremarías. Es un libro muy hermoso que también nosotros estamos disfrutando y leyendo. Y queremos simplemente dar cuenta de que Stephen Hawking pues ya no está con nosotros, pero nos ha dejado sus libros, sus estudios, su observación del mundo, sus reflexiones, y uno de sus libros pues más clásicos de sus estudios científicos es El universo en una cáscara de nuez. No son libros para leer de arriba abajo sin pensar, sino son libros para detenernos en la filosofía, en la ciencia, para saber que una persona, a pesar de que tuvo las dificultades físicas por su condición que tenía, de una condición de salud que tenía, él pudo producir libros maravillosos como este. La ciencia, la tecnología también pueden ser materia de reflexión para los seres humanos. Stephen Hawking era británico, y bueno, y nos fuimos por el mundo, ya hablamos de muchísimos países y volvimos a Venezuela, donde vivimos, donde estamos felices y desde donde los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.